Ahí está. Gente, buenas noches. Alfonso aquí, Dylan allá, para hablar de música, de metal extremo. Dylan, buenas noches, bienvenido. Gracias, Ah, buenas noches. vamos a hablar de tres discos para los que invité a Dylan específicamente. Yo sé que, bueno, no sé nada, pero sé que por lo menos uno de esos le entusiasmaba. Y como digo, hablaremos de tres discos. Voy a suponer que el orden en el que los comentaremos está marcado de menos a más en entusiasmo, en el que más nos gusta. Estoy adivinando. Quizás ahorita esté equivocado con esa asunción. Pero bueno, el primero de ellos es Full of Hell, con su nuevo trabajo, quinto álbum, si no recuerdo mal, Coagulated Bliss, que sale con Closet Casket Activities este próximo viernes 26 de abril. Ojo, bueno, como venía anticipando con sus splits y trabajos colaborativos el año pasado, pues ya se cambió de disquera, ya no está con Relapse Records, ya está ahora firmada por Closet Casket Activities. Y pues esta es una banda que me gusta bastante. Tengo mucho aprecio por Weeping Choir y Trumpet of Ecstasy, discos que son los que hasta ahorita diría que son los mejores de ellos, son los que tengo en más alta estima. Vino un trabajo por ahí ah, en el 2021 que no me gustó del todo, Dylan. No sé si tú has escuchado su discografía o has estado pendiente de sus trabajos y colaboraciones, pero es una banda muy particular porque que existe en el ámbito de la música más extrema, más nociva de Estados Unidos, más directo al puto grano, grindcore, power violence, noise, con tintes de black metal, con tintes de caos. ¿Qué más? O sea, crust, punk, todos esos estilos más nocivos y más directos a la yugular es lo que esta banda, donde se ha movido todo este tiempo. Desde luego, tiene mucha experiencia trabajando con discos experimentales un poco más aventurados en harsh noises, death industrial, drone, doom, sludge, todo eso. Y bueno, pues tiene una discografía muy extensa. Creo que es interesante meterse a su discografía, a pesar de que es un sonido es una banda de un enfoque o de una aproximación a la música, creo que la palabra es directa, o sea, no se toma un segundo extra en considerar otra posibilidad a una canción, va al grano y eso es lo que escuchas, ¿no? Son temas muy cortitos, a veces de menos de un minuto, treinta y tantos segundos, hay unos de temas más, te digo, de duración más regular, de tres y medio, dos y medio, incluso unos temas más largos. De hecho, en este álbum hay una canción de 6 minutos y eso es bastante irregular para Full of Hell. Pero en fin, antes de que hablemos de este disco, Dylan, ¿qué contexto tienes tú para esta banda? Bueno, es un proyecto, es una banda que yo honestamente no sigo tanto, Ok. no estoy tan al pendiente. De hecho, los descubrí con el último, bueno, el penúltimo ya, el Garden of, no sé, Garden Burning, algo así, ¿no? ¿Sabe qué Apparitions? Sí, sí. Ese fue Garden of Burning Apparitions, aquí está, sí. ese. Con ese. De hecho, con ese trabajo fue con el que yo los descubrí. ¿No, nunca te has ido más Me, atrás? Ajá, sí, justo a eso Ah, voy. ok, Ahí es ok. donde los descubro con eso. Me llamó la atención, sí se me hizo bueno y ya fue cuando me fui hacia atrás y definitivamente los trabajos anteriores a Garden son superiores, ¿no? Tienen, sigue siendo el ataque directo como lo mencionas, pero creo que tiene más detalles, tiene un poquito más de, a lo mejor incluso hasta experimentación más rebuscada, ¿no? Que lo que Ujú, hicieron en Garden. ujú. Y pues bueno, te digo, fue como yo los descubrí y de hecho también escuché su colaboración que me gustó mucho, que fue pues justo del año pasado, ¿no? ¿Con Primitive Man El- o con Nothing? ¿Cuál Creo de que los fue el que dos? comentaste con Yael, el de que es la portada como azul, con como un cielo con las nubes.
Ok, Ese fue el que... es el de Full of Hell con Nothing, sí, sí. Full of Nothing, lleno de, Este. lleno de nada, Para mí, a mí no me gustó para nada, y tampoco a Yael. Pero, ¿a ti te gustó? Está bien. Me Ok, llamó la atención, sí se me hizo atractivo lo que hicieron. entonces queda claro que Full of Hell es una banda interesante en lo que comprende, en su idiosincrasia, como, en cómo se aproxima a la música extrema, es experimental, aventurera, y es una de esas bandas, lo comentaba con Yael cuando hablaba de la colaboración con Primitive Man, Suffocating Hallucination, que es una banda que más que el resultado, lo que más le gusta es el proceso de realizar un disco, ¿no? Entonces por eso tenemos tantas colaboraciones, tanto material que suena arrojado, que suena sin consecuencia. Digo, inconsequential, no sé cómo sería la palabra en español. Sin consecuencias, sin consecuencia, ¿no? Como que no Ujú, hay, no marca un punto de diferencia en su discografía. Está ahí, amplifica como fan de la banda, decir, ok, ya se fue 3 grados a la izquierda, 13 grados a la derecha, ¿sabes? Es ese tipo de enfoque el que me da la impresión que tiene esta banda. Y sí, Trompete in Ecstasy y Weeping Shower son para mí los discos más innovadores. Hablamos de una banda que su sonido es tan arrojado, tan... ahora sí que cabe hacer esta alusión a la licuadora, ¿no? Todos los sonidos en una licuadora ujú. y mezclados y lo que alcances a captar. Y más bien el hecho de que de toda esa licuadora captes todas esas texturas o esas intenciones en sus canciones es lo que te dice que la banda no está haciendo las cosas solamente por hacerlas, realmente está tratando de digerir diferentes estilos en sus canciones. Y bueno, creo que este disco lo que tiene de bueno es que se planta como que ya una vez que la banda digirió demasiadas cosas, demasiada experiencia, demasiadas memorias en el proceso de componer y con su esqueleto de canciones, o vaya, con su formato de canciones que son más de un minuto, menos, más, alrededor de esa duración, trata de plantear un sonido más realizado, entre comillas, más, no quiero decir digerible, sino que es más, sí, realizado. La idea de lo que te da es más clara, la idea de lo que te quiere plantear cada canción. Entonces, anteriormente creo que el disco que comentabas con el que lo descubriste, Garden of Wooden Apparitions, creo que lo que no me convenció, no me disgustó para empezar, pero lo que no me convenció es como que no sentí que marcara una diferencia. Pudiera no estar, ¿sabes? No le Ujú. hace falta, no me haría falta si quisiera entender a Full of Hell. O si yo te dijera, para entender a Full of Hell, tienes que escuchar ese trabajo, no. O para entender este nuevo vocabulario Bliss, tú tienes que escuchar ese trabajo porque hubo una transición, tampoco. Se siente perdido en el terreno de lo que esta banda ha explorado cuando se trata de experimentar. Creo que ya su sonido está definido, sus 4 paredes, ya todo, todo. Entonces, a este grado, lo que puede hacer o lo que ya era necesario que hiciera era un trabajo como Coagulated Bliss. Y por lo mismo, no es un trabajo, es un trabajo ahora sí que tú como escucha, tienes la oportunidad de odiarlo o de enamorarte de él, ¿sabes? De que te guste o de que te disguste. Y eso era, antes a mí me daba la impresión de que, bueno, antes era lo mismo en el sentido de que o era para ti o no era para ti. Pero si era para ti, no había modo de que le criticaras, no había modo de que dijeras, me hubiera gustado algo más acá, menos acá, ¿sabes? Porque existes en ese vórtice de tantas cosas que te atacan sensorialmente, que no había manera de que dudaras de eso, ¿no? Era como, ok, esto está fascinante. Esa era la impresión que a mí me dejaba el hecho de cómo podía colarse sinfonías o tantos colores en su música que, digo, la impresión que daba era más sin colores, pero de repente había emociones que se podían asomar poquito en ciertos momentos, ¿no? Y ahora este disco, me parece que las canciones son entre sí más, más diferenciables, más individuales, o sea, son, ¿cuál sería la palabra? Te das cuenta de, a ver, si quieres, perdón, ¿te quieres decir algo? Sí, sí. Ujú. No, 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 no. Todo eso sí que sé que. Ujú.
Ok, te da, bueno, a mí lo que me dejó era la intención, estaba tratando de analizarlo y yo sentía que le estaba agarrando el hilo de decir, ok, entiendo lo que están haciendo, esto es Full of Hell, pero de la manera que nunca antes había escuchado. O sea, es un sonido completamente diferente y eso me quedó claro desde que escuché alguno de los sencillos cuando lo comenté en Café con Metal, el estreno. Ahorita no lo tengo claro. Yo creo que debió de ser Coagulated Bliss, sí, debió de haber sido este tema. En el sentido de que estoy escuchando un sonido un poquito más, ahora sí voy a usar la palabra digerible. Creo que este es más como, puede ser un punto de entrada. Y eso es raro, ¿no? No sé si tenga sentido que lo diga, pero sabe como un punto de culminación a todo lo que han hecho, a todo lo que han procesado, y también sirve por lo mismo como un punto de entrada para irte a sus lados más extremos, más agudos. Ahora, eso es el lado positivo de este disco, ¿no? Que al escuchar le ofrece la oportunidad de digerir mejor su música, de crear, ahora sí que tratar de reflexionarla. De hecho, yo estaba tratando de reflexionarla porque tiene momentos muy inesperados. De hecho, como inicia la canción o como inicia el disco con Half-Life of Changelings, em, no sé si lo notaste, pero es una guitarra black metal, pero con la batería y con la entonación vocal de una banda de grind, ¿no? Entonces, y ya no se siente que está experimentando, ya se siente este, concreta la propuesta, ya no, o sea, es lo que me gusta, es lo interesante de que no te da la idea de que está experimentando con texturas o con diferentes elementos de diferentes estilos, ya está concretada la propuesta, ¿no? Ya es un objeto real. Lo que no me gusta es que por lo mismo cuando siento que estoy entendiendo la canción y digo, ok, me late, es cuando se termina. O sea, cuando ya siento que le agarré el rollo a la canción y que quiero ver cómo desarrolla esa idea, pum, se termina. Y sigo otra canción y me pasa lo mismo, pum, se termina. Y eso a mí me genera un disgusto. Bueno, me descoloca un poco, pero siento que esas partes, esa es la intención artística de la banda, o sea, es la parte que lo hace interesante, la parte que te hace generar un diálogo con la música, es como volátil el asunto, ¿no? Es algo fugaz, que llega, quieres agarrarlo y se va, y va a tu canción, y nunca para. A mí, algo curioso que me pasó con este disco es que lo escuché de corrido, 25 minutos, y nunca me paré a ver, o sea, no me dieron ganas ni de pararme a ver la canción, el título de la canción, cuál era. Me daba cuenta porque se terminaba, pero no miraba los nombres, porque sentía que iba a perder valioso tiempo de concentración, ¿sabes? Porque yo decía, esto es demasiado fugaz, tengo que estar concentrado en la experiencia para tratar de absorber lo más que pueda y quedarme con algo. Y la canción que me molesta es la sexta, Bleeding Horizon. Me molesta porque dura 6 minutos y siento que es la menos interesante. Lo interesante que tiene es en la distorsión de las guitarras. Es como una especie de Doom, pero con la ecualización de guitarras de una guitarra de drone, ¿sabes? No sé si lo notaste. O de tipo crowd setentero. Tiene una distorsión rara que no es necesariamente de un Doom, pero tiene esa síncopa del Doom, vaya, ese tipo de fraseo. Y dura 6 minutos. Y digo, esta es la canción que decidiste hacer de 6 minutos. Es como que, si, bueno, en mi experiencia es como que si me hubiera, como que si deliberadamente quisieran hacerme encabronar, ¿sabes? Tienes canciones más interesantes que generan momentos o, vaya, ángulos más interesantes en tu música, en la gente que ya te conoce y que ha seguido tu carrera y les das 50 segundos, un minuto de eso. Y eso es lo interesante también, porque siento que ya ahorita la banda es capaz de llegar a escribir una canción con una idea muy específica de cómo quiere que sea la canción y que sea única, ¿sabes? Que te entregue ese resultado directo al grano, que no haya necesidad de que te cuente 10 15 segundos de intro. No, llega sobre ese golpe, ¿no? Sobre esa idea y lo desarrolla y ya. Una vez que lo dice, ya lo dijo. No sé si sea Coagulated Bliss o Fractured Bonds to Mecha, la cuarta canción. Te digo, no tengo idea, pero estuvo antes de haber sido entre la 3 o la quinta canción, donde genera algo interesante con la percusión. No sé si lo notaste. Rompe la cuarta pared o rompe la formalidad de la canción y te mete como que una especie de
de ritmos a destiempo, de baterías como a destiempo, pero sin figura, ¿sabes? Como, bueno, rompe la figura, así es como lo voy a dejar. Ujú. Y después de Beating Horizon, ya mi concentración ya no fue la misma, o sea, ya como que sentí que se fracturó la experiencia. No siento, o sea, yo siento que está a propósito, deliberadamente, como para que escucha, como para generar ese disgusto en la experiencia, ¿sabes? Como que no quiere que te guste. No sé, esas son demasiadas suposiciones de mi parte, pero eso es lo que también me parece interesante, que ya te regala esta onda de disasociarte de la experiencia y generar una interpretación diferente, que es, no suele pasar, no solía pasar con Full of Hell. Sí, qué bueno que haces mención de eso, porque yo creí que nada más me había pasado a mí. Dije, a lo mejor, y para muchos escuchas, la canción más larga va a ser la más interesante, por lo mismo de ser la más extensa. Pero lo curioso es que es la más ne, ¿no? Hasta cierto punto la canción incluso tiene momentos medios planos, ¿no? Momentos Sí, que... sí, sí, Y se siente así, y creo que se siente todavía peor la experiencia de escuchar esa canción por todo lo que ya vienes con las 5 canciones anteriores, ¿no? exacto, exacto. Que Porque está te vienes, rebotado de esquina a esquina. ujú. Es Entonces, como que si ya, va en zigzag, de aquí para allá te tiene, y te va exacto, sacudiendo. exacto. Entonces, de que Full of Hell te traen con ese ritmo de estar sacudiendo, de que sí es un ataque muy directo, de que es al grano, pero a pesar de que pues, las canciones son cortas, tienen algo, tienen una experimentación, tienen algún sonido diferente que te llama la atención, que, como dices tú, ¿no? Tratas de entenderla y es justo cuando termina, pero a lo mejor eso también te mantiene más atento, ¿no? Para saber, ok, ¿qué sigue, ¿no? ¿Qué es la segunda, la tercera, la cuarta canción? Entonces, vienes con todo este rebote de sonido, rebote de experiencia, y cuando agregan la sexta canción, el bajón es horrible, o sea, sí, el Sí, bajón sí, es, sí, sí, tremendo, es tremendo. hasta raro, porque te repito, es como monótona la canción, es plana, y de venir a eso, a venir otra vez a este ritmo, a este bajón, creo que incluso te arruina un poquito la experiencia del final, ¿no? El final, Es cierto, que si bien, la canción es buena, la última canción. A mí me gustó. Malformed Ligature. sí, 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 claro, o sea, de que es buena, pero siento que no llegas a la última canción con el mismo entusiasmo como Exacto, venías en las primeras 5. exacto, Siento que exacto. ese es su pecado más grande del álbum. Sí, 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 completamente de acuerdo con eso. Y bueno, pues creo que es eso, de eso se trata. Este disco vas a descubrir una nueva perspectiva de Full of Hell. Una vez que ya, bueno, creo que lo interesante de esto, y esto es el planteamiento que quiero defender sobre este disco, dónde está ahorita la banda, y por eso me gustaría entrevistar a alguien de la banda para hablar de estas cosas. Siento que este disco ya se planta como diciendo, ok, hay que reflexionar sobre todo lo que se ha aprendido, sobre cómo hacer canciones con ganchos, sobre cómo hacer canciones que atrapen al escucha, pero en el formato que siempre hemos manejado. No vamos a hacernos Ujú, una banda diferente a lo que hemos sido, ¿no? Y de manera artística, porque eso lo leí en la prensa, algo que dijo Dylan, su vocalista, Dylan Walker, em, era algo, voy a parafrasearlo, pero era algo sobre cómo las bandas pasan demasiado tiempo entregando algo que ya les funciona. O sea, en el sentido de que ellos están, lo que ya les funcionaba como banda no lo están haciendo acá. Es Full of Hair porque tienen una insignia, pero dice como a manera de crítica de que cuando recibes demasiado algo de como dices, too much of a good thing, cuando recibes demasiado de algo bueno, pierde valor, ¿no? O sea, ya no está. Y eso la verdad que me resonó porque entendí por qué las canciones duran un poquito. Es como que ya. Son canciones, bueno, entre comillas, son canciones porque traen una idea, traen una intención, traen algún verso que quieren decir, un concepto en esa letra. Lo dicen y se van. Y cambian de página a lo siguiente, ¿no? Y eso, bueno, por eso para mí me hizo que me cuadrara un poquito más la experiencia de este disco, pero no entiendo aún así, no entiendo esa canción en 6 minutos.
no, siento que no. Es interesante, pues, sería interesante ver cómo, qué les produce a otros oyentes esta canción, cómo la reciben. Creo que aquí tú y yo estuvimos de acuerdo en que, eh. Ujú. Entonces, quizás sin esa canción le hubiera dado un 8.5, am, o un 9 porque siento, o sea, es difícil ya, es difícil pensar en este disco sin esa canción, lo que hubiera sido una experiencia, pero aún así defendería que es un disco destacado, es un disco que justifica su valía en la discografía de la banda, es decir, que es el número 5 después de un chingo de EPs, splits y discos colaborativos, entonces sí se siente que ha aprendido que la banda ha aprendido cosas, que llegó aquí después de un largo proceso, tanto en producción como en composición, y bueno, por eso le voy a dejar el 8.5. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo en eso de que la banda ya tiene ideas un poco más claras, eh, ya es una idea ya establecida, pero ya a pesar de eso no deja de ser, pues vaya interesante, ¿no? No dejan de tener estos momentos que te descolocan, pero no de manera negativa, ¿no? Sino que es interesante la descolocación, es Sí, interesante el de repente venir sobre una línea y dar una curva, una vuelta en esquina brusca, ¿no? sí, Entonces sí, sí. creo que eso es muy interesante e incluso también la portada, ¿no? Creo que es la portada más colorida que han tenido a la fecha, entonces De hecho, sí, sí, sí. eso Sí, también lo hace sí, diferente, lo hace interesante. y es, de nuevo, es una portada en la que observas cosas, te das cuenta de formas, te das cuenta de que hay, Ajá. como te digo, hay una sensación de perspectiva, paisaje, escena, pero, pero no te deja ni idea clara de algo. O sea, Ujú. rompe la formalidad de la imagen y te quedas sin saber what the fuck, no sé qué está pasando, ¿no? Y creo que es este disco también parecido en esa manera, ese símil. Te genera la sensación de una escena, de un escenario, de una perspectiva, pero la banda constantemente está tratando de reforzar la idea de que de no entender, de crear esa abstracción singular con la escucha o con la interpretación. En fin, bueno, Sí. yo lo doy un 8.5, pero también podría ser un 7.5 y no me dolería porque, ¿sabes? Sí, sí, yo había pensado en un 8. Para mí, siento que menor de 8 sería injusto porque sí, sí lo disfruté. El cierre es bueno, las primeras canciones, pero sí, ese bajón que sentí en la canción número 6 sí me dejó muy dañado en ese sentido. Entonces, Exacto. Y sí, luego para mí también, no pudo más. no sé en qué orden los escuchaste, los tres discos de estas reseñas de hoy, pero seguramente afecta también, o sea, la experiencia de cada disco Sí. afecta, como en el pasado con Be Brave, después de In Vain, fue lo ideal. Aquí ya Sí. me contarás en la siguiente reseña cómo fue, con cuál iniciaste, pero bueno, hasta aquí lo dejamos, sale este viernes 26 de abril, continuamos en otra reseña. Nos vemos.